Ahí está. Ustedes están viendo aquí lo que es asistencia de administración de medicamentos y lo que vamos a ver es que es la vía intramuscular. Ya nosotros hemos hablado de la vía intradérmica, la vía subcutánea y hoy día nos toca hablar de una importante vía de administración de medicamentos muy utilizada, que es la vía intramuscular. Ahí ustedes están viendo, miren en la imagen, el músculo, ¿no es cierto? Están viendo ustedes la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo. Este rosadito de acá es el músculo. Miren todas las capas que pasa esta aguja para llegar al músculo, ¿ya? Ahora, miren, y el ángulo es 90, o sea, el ángulo de 90 grados, lo que significa que la aguja va a ir directita, derechita, 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 ¿ya? Y el bisel hacia arriba. Recuérdenlo siempre, por favor, eso es algo muy importante, tener presente eso, ¿ya? Que la aguja llegue al músculo. Supongamos que el paciente sea muy gordito, que tenga mucho tejido celular subcutáneo, que es este, por ejemplo, este colorcito naranjita. Este de aquí, si es muy gordito, porque a veces tienen una capa de grasita muy grande, entonces lo que tú como profesional tienes que hacer es apretar, o sea, por encima de esto apretar, hundir de todo esto para que la aguja llegue bien. Y además la aguja tiene que ser más larga, ¿no es cierto? La aguja tiene que ser por lo menos de 2 pulgadas, lo que significa que va a llegar muy seguro a la zona muscular, ¿ya? Entonces, tengamos presente ese dato, que la vía intramuscular, su nombre lo dice, es la administración en el músculo, ¿ya, jovencitos? Entonces, y el ángulo de administración es de 90 grados, la agujita derechita, ¿bien? Vamos a empezar. Bien, ahí dice, mire, con pocas excepciones no hay datos que avalen que la vía intramuscular sea superior a la oral. En realidad, cada vía de administración tiene sus pros y sus contras, pero más que eso, los cuidados y la técnica muy bien aplicada del profesional que la va a realizar, esto es lo más importante. Bien, la vía intramuscular, su nombre lo dice, ¿no? Es una forma de administración del medicamento que se inyecta dentro del tejido muscular, dentro del músculo. Ahora, la elección del lugar, como en todas las vías que hemos conversado anteriormente, esta vía tiene varias zonas donde podemos administrar los medicamentos en el músculo, ¿ya? A ver qué zonas tenemos. Por ejemplo, tenemos la dorsoglútea, la deltoidea, la ventroglútea y la cara externa del muslo, ¿ya? Son las más conocidas. Dorsoglútea es la que todos sabemos, conocemos, que nos la colocan en el glúteo, así se llama, dorsoglútea. La deltoidea es en la zona del brazo, el deltoide, ustedes conocen la parte más gordita del brazo, ¿no? Ventroglútea es la zona del vasto externo, ¿no? Perdón, es la ventroglútea, lógicamente la parte que esta es entre la zona de la pierna hacia arribita, ahorita la vamos a ver en una imagen, y esta generalmente se usa mucho más en niños, ¿ya? Y también tenemos la cara externa del muslo, o sea, en la pierna, ¿ya? Es en el muslo. Y al elegir el lugar de punción, tenemos que tener varios puntos en cuenta, ¿no? Tener en cuenta, por ejemplo, la edad del paciente, ¿no? Si es un niño, si es un adulto mayor, de repente es un adolescente, un joven, y también saber qué tipo o cuánta masa muscular tienen. A veces tenemos pacientes caquéticos, pacientes que están muy delgados o pacientes que están muy obesos. Entonces, todo eso tú como profesional tienes que visualizar. También tenemos que ver la cantidad de medicamento que nosotros vamos a inyectar. Generalmente en la zona glútea solamente te reciben hasta 5 mililitros de medicamento, ¿ya? Y, o sea, en cada glúteo 5 mililitros. Ahora, también tú tienes que ver si la sustancia que tú vas a administrar, el medicamento que tú vas a administrar es
de tipo oleoso. ¿Qué significa eso? Que si es tipo aceitosa. Estos medicamentos tipo aceitosos son muy densos, y su administración también tiene que ser de una forma muy especial, porque como son densos, duelen muchísimo en el momento de la administración, ¿ya? Pero hay que preparar siempre bien la zona del paciente para que esta no sea de esa forma dolorosa, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Bien, por ejemplo, aquí ustedes van a ver en este cuadrito, ustedes ven áreas para aplicar la inyección intramuscular. Por ejemplo, el área dorsoglútea, ¿no? Ahí está, ahí lo están viendo ustedes las posiciones, ¿no? Por ejemplo, la zona, vamos a ver, área para aplicar una inyección intramuscular, dorsoglútea. ¿Ustedes dónde la van a ver? Miren, aquí lo van a colocar. La posición que tú vas a tener al paciente es en forma lateral, en posición prono, o de cúbito lateral o de cúbito prono, y bipedestación. ¿Qué significa? Miren, de cúbito lateral, aquí, miren, ustedes lo están viendo el paciente. Puede ser acostadito, ¿ven? En decúbito prono. Aquí tenemos al paciente con boquita abajo, prono, ¿ya? Ahí está la zona glútea y ahí tú vas a colocar prono. Y bipedestación es aquí, como ves a este pacientito que está aquí parado, ¿no? El que está aquí parado. Después tú vas a ver aquí, por ejemplo, ay Dios, un ratito. ¿Cómo hago para bajar? Mira, ayúdame. Un ratito, ¿ya? Se subió esto. Y no va a dejarme trabajar esto. ¿Cómo era para bajar? Un ratito, para bajarlo. Acá, me tapa todo. Ya. Thank you. Bien, jóvenes, aquí ven, por ejemplo, de cúbito lateral, ¿ya? De costado, ¿no? De cúbito supino es otra, pero esa no la vamos a utilizar en este caso. Aquí, de cúbito, puede ser lateral derecho o de cúbito lateral izquierdo. Y bipedestación, que ahí lo están viendo ustedes a esa señora que está ahí parada, ¿ven ahí? O sea, porque muchas veces no tenemos una camita, ¿no? Pero lo más seguro es en decúbito prono, ¿no? O lateral también, decúbito lateral, que nos va a facilitar la colocación de este medicamento, ¿ya? Podemos llegar adecuadamente a esta vía. ¿Ven? Ustedes están viendo acá que la vía, el volumen administrado es hasta 5 mililitros, pero hay que tener mucha precaución porque en esta zona podemos dañar el nervio ciático. No solamente el nervio ciático, ustedes saben que en esa zona también viajan importantes venas y arterias, entonces hay que tener mucho cuidado en esta zona, ¿ya? No vayamos a cometer un error y dañemos el nervio ciático del paciente y lo dejemos con dificultad para caminar, ¿ya? Esta dorsoglútea hay que evitarla en niños menores de 3 años, de elección, de preferencia para niños mayores de 3 años, ¿ya? No menores de 3 años, solo a partir de los 3 años para arriba, ya sí, ¿ya? Bien, entonces recuerden siempre esos datos, ¿ya? Tenemos también la zona deltoidea, ¿no? Ya de deltoides, claro está, ¿no? Entonces aquí, si es el deltoides en el brazo, tú puedes ponerlo acostado, pero lo más práctico es tenerlo sentado o también puede ser estando el paciente en bipedestación, ¿no? Parado, ¿no? Es hasta cuánto se puede colocar el medicamento, hasta 2 mililitros, ustedes lo están viendo ahí, y qué estructuras se pueden lastimar o dañar si es que no tengo una adecuada técnica. El nervio radial, ustedes saben que el nervio radial es un nervio importantísimo que viene al brazo a través del plexo braquial y se ramifica y a inervar todos los músculos de la zona motora de nuestro brazo, sea el derecho o el izquierdo. Y hay que tener mucho cuidado con esos nervios, ¿ya? El nervio radial. Y el cubital también, ¿no? Aquí tenemos la ventroglútea, que es una en posición lateral, ¿no? O supina. Y aquí, por ejemplo, ustedes lo están viendo, ¿no? El paciente, por ejemplo, está en decúbito supino o dorsal. Es como cuando tú te echas en la cama mirando al techo, ¿no? Así, a esa posición se le llama decúbito supino o dorsal,
¿ya? Porque estás encima de tu espalda, ¿no? Y bueno, acá vas a ver otra, por ejemplo, aquí. Aquí vas a ver en la zona ventroglútea, aquí tú solamente puedes colocar hasta 5 mililitros de medicamento, ¿ya? ¿Ya? Y de preferencia se coloca en niños mayores de 3 años, ¿ya? Muy bien, bien. Ahí vamos a ver, ahí está. Mira, anatómicamente ustedes están viendo la estructura de la zona dorsoglútea, la que generalmente nos colocan las inyecciones, ¿no? A la zona glútea. Nosotros solamente decimos la zona glútea, en el glúteo. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, van a ver dos imágenes ilustrativas en las cuales ustedes aprecian, por ejemplo, acá, ven la zona, ¿ven? Ahí está la espina, son estructuras del hueso, ¿no? Del ilíaco. Esta es la cresta ilíaca, ¿no? Antero superior, porque está en la parte superior, y esta parte de acá es la cresta ilíaca posterior, ¿no? Por aquí va la arteria y la vena glútea superior, ¿ven? Va a inervar toda esta parte de acá del músculo, ¿no? Y aquí, esa sombrita que están viendo acá es el nervio ciático. Es uno de los grandes nervios que nosotros tenemos. Es muy importante tener presente no dañar ese nervio, ¿ya? Y aquí ustedes también están viendo el músculo glúteo mayor, ¿no? Entonces, realmente, para colocar un medicamento en esta zona, solo lo vamos a hacer, ahí está, ustedes están viendo en el otro lado de la misma imagen. Oh, ¿qué pasó? Se me fue. ¿Cómo se hace? Disculpen. Aquí. Se me pierde el pulsor. Ya. Ya. Miren, acá. Aquí ustedes están viendo el músculo, ¿ven? La zona glútea, ¿ya? Y el sitio de punción, ustedes están viendo, ¿ven? Que es la parte superior externa, ¿ya? Y la parte, la del costadito, es la superior interna, ¿no es cierto? Entonces, ahí no, solamente el sitio de punción es en la zona superior externa del glúteo, ¿ya? Entonces, esa es la zona muy segura en la cual tú no vas a lastimar, dañar ninguna estructura importante del cuerpo. Estamos hablando de las venas, las arterias y del nervio ciático, que es un nervio muy importante de nuestra anatomía, ¿no? Y que lógicamente, ven, ustedes ven, miren, esta la parte del sitio de punción en la zona superior y externa, y superior, interna, no. Inferior, interna, tampoco se utiliza, y el inferior, externa, no. Solamente es aquí donde ustedes están viendo que es la superior, externa, ¿ya? Y aquí más o menos lo ven ustedes en la forma del huesito, ¿no? De la zona del sistema óseo, perdón. Ahí ustedes están viendo dónde sale el nervio ciático, que hay que tener mucho cuidado de no dañar este nervio, ¿ya? Aquí se localiza en el cuadrante súper externo de la nalga, pues así es como se evita lesionar el nervio ciático. También van a ver que es el lugar que más fármacos admite, hasta 5 mililitros en cada glúteo, como les expliqué, ¿no? El paciente puede estar en posición de cúbito lateral, como ya las han visto, en decúbito prono, ¿no? O boca abajo, en bipedestación, o sea, el paciente puede estar parado, ya, pero en este último caso, si tu paciente está parado, debe tener cerca una zona de apoyo, una mesita, una silla, por si surge cualquier complicación. Y muy importante, también les doy un tip, que cuando tú vas a administrar en esa pierna, la pierna esté relajada, ya que esté sueltecita, relajada, que no esté tenso, porque cuando tú colocas la aguja, a veces se pone tan duro el músculo que muchas veces no facilita
en la administración, ¿ya? Entonces, que el paciente esté relajado, en bípedo, si está parado, esté relajada y teniendo un apoyo, ¿ya? Debe de evitarse su uso en menores de 3 años, como habíamos comentado. Y ese es un dato muy importante. La zona deltoidea, ¿ven? Ahí están viendo ustedes el músculo deltoide, ¿ya? Que es un músculo muy importante del brazo. Ahí lo están viendo ustedes. Acá, ¿ven? ¿Lo ven? Entonces ustedes ven que acá está la cabeza del húmero, que es el hueso, ¿ya? El acromion es otro huesito, otra formación anatómica del hueso, es otra parte. Y aquí ustedes están viendo, este es el deltoide, como un triangulito, ¿lo ven? Ahí está, ese músculo. Allí, en esta zona, en el tercio medio, es que se coloca la inyección, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien. ¿Por qué? Porque yo puedo lastimar ahí el nervio radial, que habíamos dicho que es su rama, ¿no? El plexo braquial se va ramificando y va bajando hacia el brazo, de tal manera que inerva todos los músculos hasta de los deditos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no lastimar ese nervio, ¿ya? Ahí ven, ahí está más o menos mirándolo así de frente. Ustedes están viendo ahí el deltoides, ¿ven? Y ustedes están viendo ahí la zona anatómica, ¿ven? ¿Dónde lo van a colocar? Y miren cómo va bajando acá el nervio radial, ¿ya? Ajá. Aquí, por ejemplo, está ubicada en la cara externa del deltoides, de 3 a 4 traveses de dedo por debajo del acromion. Ahí lo están viendo ustedes. Y se debe tener en cuenta que el nervio radial pasa cerca de allí. Solo en esta zona se puede colocar hasta 2 mililitros de volumen de líquido, ¿ya? De medicamentos. El paciente puede estar prácticamente en todas las posiciones, puede estar sentado, puede estar parado, puede estar acostado. Lógicamente que es una zona anatómica que es muy asequible. Ya ven, sedestación, puede estar el decúbito supino, decúbito de costado, lateral, bipedestación, puede estar parado, puede estar sentado. Ahí está, por ejemplo, vemos la zona ventroglútea. Quiero que vean esta zona. ¿Ven, chicos? Aquí, esta zona es muy utilizada también en los niños, ¿ya? Ahí ustedes están viendo, por ejemplo, ahí está, miren. Ven, observen, miren, el sitio de punción es entre el dedo, ¿no? Índice y medio. Ahí es el sitio de punción, ¿ya? Y como estructura ósea tenemos la espinilla que antero superior, que es el huesito saltón, que le llamamos así, cuando la gente es bien delgadita se siente el huesito bien saltoncito. Se toma como estructura esa zona anatómica, ¿ya? De punto anatómico. Y también ustedes van a ver que aquí la zona ventroglútea y el trocánter mayor. Ustedes saben que el trocánter mayor es una parte del hueso, ¿no? Del fémur. ¿Ya? Entonces, entre esas zonas, ya lo están viendo ustedes, el punto de punción. Esa es la zona ventroglútea. Esta es más utilizada en niños, ¿ya? Es más utilizada en niños. Es muy segura, pues cerca de esta zona no hay puntos conflictivos. Se le llama así porque no hay puntos o estructuras anatómicas que puedan ser dañadas. No hay un nervio importante que pase por ahí o una arteria importante. Por eso es que se le llama que no hay puntos conflictivos o de peligro que se pueda convertir, por ejemplo, en una zona que pueda dañar. Con el enfermo en decúbito lateral o en decúbito supino, colocaremos nuestra mano en la base del trocánter mayor del fémur, del lado elegido, puede ser el lado derecho o el lado izquierdo, ¿no? Aquí a continuación abriremos los dedos, ¿no? Ahí ustedes lo están viendo el dedo índice y el medio, y en ese espacio que queda entre esos dedos, ahí es que tú vas a hacer, es el punto de inyección, donde estás viendo el sitio de punción. Esta zona admite hasta 5 mililitros de volumen. ¿Por qué? Porque es una zona que tiene bastante músculo. Tenemos también que junto con la dorsoglútea, la que ya hemos visto hace un rato, que es la zona glútea que llamamos, es la de elección para los niños mayores de 3 años. Aquí, por ejemplo, tenemos la cara externa del muslo. Esta es la que les decía. Ahí lo están viendo ustedes anatómicamente, ya estamos en el muslo, ¿no es cierto? Miren, ahí lo están viendo ustedes, ¿ven?
ahí está, miren, jóvenes. Aquí, ¿ven? Este es el muslo, ¿ven? Esta es la zona que tú puedes tocar, el músculo más grandecito, ¿no? Ese es el vasto externo del muslo, es un músculo muy fuerte, muy amplio. Y esta zona tú solamente puedes administrar hasta 5 mililitros de medicamento, ¿ya? El sitio laterofemoral o sitio del vasto lateral externo se localiza sobre la cara lateral del muslo a 1/4 por debajo del trocánter mayor y a 1/4 por arriba de la rodilla. Son zonas y estructuras muy importantes que debemos tener presente para aplicar adecuadamente el medicamento. Aquí no hay nervios profundos importantes en esa área. La absorción es más lenta en esa zona, no se debe utilizar con mucha frecuencia. Con el paciente en decúbito supino o en sedestación, delimitaremos una banda imaginaria que vaya por la cara externa del muslo elegido desde el trocánter mayor hasta la rótula. La zona óptima de inyección está localizada en esta banda, 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por debajo de su punto medio. ¿Ven? Ahí están ustedes, lo ven, están viendo en la imagen. Es la zona de elección para los niños menores de 3 añitos. Aquí muchas veces les colocan a los niños cuando se tratan de las vacunas intramusculares, se colocan en esa zona. En niños pequeños se debe pellizcar el muslo antes de la inyección. ¿Cómo saber si el muslo se encuentra sano o normal? Porque eso es muy bueno también verificar, chicos. Tú como profesional, tú por anatomía conoces cuándo una estructura anatómica está en buenas condiciones o cuando esta zona tú sabes que es sana, ¿no es cierto? Entonces, para responder a estas preguntas, ¿no? Es necesario que el muslo cumpla las siguientes características. Por ejemplo, que el músculo se ablanda cuando se relaja y se endurece cuando se tensa. Es algo muy importante. Cuando el muslo relajado no tiene masas palpables endurecidas. Eso significa que no hay bultos o tumorcillos debajo de la piel. O sea que todo está normal, que no hay estructuras palpables que puedan decirnos o, ¿no? de que hay algo allí en esa estructura, que un tumor, alguna una cicatriz, algo, ¿no? Eso hay que verlo bien, ¿ya? Y la palpación firme, por ejemplo, no es incómoda para el paciente, ¿no? O sea, no presenta dolor, no hay nada de molestia, porque si presenta dolor al tú tocar antes de colocar el medicamento nos está indicando que hay un problema, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Siempre es bueno preguntar al paciente también si tiene alguna molestia, algo, ¿no? Bueno, como en toda técnica y como buen profesional, siempre yo les he dicho que ustedes primeramente tienen que aplicar su bioseguridad antes de administrar esta vía o antes de utilizar esta vía, ustedes tienen que aplicar su bioseguridad. ¿En qué consiste esta bioseguridad? Un adecuado y buen lavado de manos, ¿ya? Tener todo tu material ahí preparado, por ejemplo, tener tus guantes, ¿no? Y para el tamaño de tu mano, hay tallas, ¿no? Hay tallas, por ejemplo, small, o sea, ¿no? Tallas 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, incluso hasta 9,5. Ya, o sea, tú tienes que adaptarte a tu talla, ¿no? Después de lavarte tus manitos, te calzas tus guantecitos. La medicación a administrar, hay que ver qué tipo de administración es, ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo aquí un vial, ¿no? Es un frasco vial, así se llama este, ¿no? Muchos de estos medicamentos aquí son medicamentos liofilizados. ¿Qué es liofilizado? Que trae un polvo ahí adentro, pero que se agrega con un líquido, ¿no? Se tiene que diluir con un líquido, puede ser agua destilada o agua de inyección, que así se llama, o también puede ser suero fisiológico. Tenemos también, por ejemplo, la aguja. Generalmente la de color verde en adultos, color azul, ya en adultos, el color verde. Por eso yo les decía, si es un adulto normal, puede ser la 21, ¿no? 21,5 pulgadas,
Y si es un gordito, 21, pero de 2 pulgadas el largo de la aguja. Eso es muy importante saber el tamaño, ¿no? En el caso de color azul y naranja es para niños. ¿Ya? Ahí está, las agujitas. ¿Ven? Eso es muy importante saberlo, ¿ya? Bien. Tenemos que tener nuestro algodoncito, hacer nuestras torunditas, que ustedes ya saben hacerlas, ¿no? Debemos tener unos 2 algodoncitos secos y otros impregnados en alcohol, ¿ya? Y en el caso de que sea una vacuna, se coloca suero fisiológico. En otros casos nos indican también, nos brindan jabón quirúrgico, que es para limpiar la piel. ¿Por qué? Porque no puedo poner aquí, cuando se trata de una vacuna, no puedo colocar el alcohol al 70%. Como el alcohol es un antiséptico, lógicamente puede actuar inhabilitando a la vacuna. Eso hay que tener presente, ¿ya? Entonces, hay sus torunditas, una jeringa del tamaño necesario. Si, por ejemplo, yo voy a administrar 1 mililitro, uso una jeringuita de 1 mililitro. Si voy a administrar de 3, puedo usar hasta una de 5 también. O si es de 2 mililitros, puedo usar una de 3, ¿no? O sea, de tal manera que para ti sea lo más cómodo posible, ¿ya? Que esté completamente estéril. Debes tener una pinza Kocher, porque con ella tú te vas a ayudar a quitar la aguja de la jeringa, ¿no? De tal manera que tú no te vayas a pinchar. Debemos tener un alcohol al 70% para hacer la limpieza de la piel, ¿ya? Eso nos ayuda muchísimo en la limpieza de la piel. Recipientes para desechos comunes y elementos punzocortantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos también esta riñonera, debemos tener nuestra riñonera, que nos va a ayudar muchísimo en el procedimiento también, y para eliminar todos los desechos punzocortantes, ¿ven? Las cajitas de seguridad, esas, ¿no? Bien. Ahora hablamos de la bioseguridad. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, la técnica de aplicación intramuscular. Los pasos a seguir a la hora de ejecutar la inyección intramuscular es muy importante tener presente, ¿no? Lo siguiente, miren, ustedes están viendo ahí unas figuritas. Primeramente nos dice verificar el medicamento, la indicación médica, ¿no? Tu bioseguridad, limpieza de la ampolla, te colocaste tus guantecitos, todo, ¿no? Todo eso. Sacar la jeringuita que esté en su recipiente, en su envoltura correctamente cerrada, que no esté contaminada. Bien, poner, una vez que abriste la ampolla, poner aspirar el medicamento, ahí lo estás viendo, ¿ves? Aspiras el medicamento y vuelves a meter la aguja, ya en el caso sea de un frasco vial, ¿no? De tal manera que tú, ahí lo estás viendo, administras ahí el líquido que vas a disolver, ¿no? El solvente al frasco, lo agitas suavemente y luego, cuando ya se diluyó el medicamento, tú en la ampolla vas a llenar, por ejemplo, si pusiste 3 mililitros de líquido, te pones 3 mililitros, digamos, de aire y aprietas hacia adentro del frasco a ampolla y lo aspiras. Sale solito. Bien, aquí vas a ver, por ejemplo, acá el método de los cuadrantes para que tú apliques tu inyección, ¿no? Para inyectar es necesario saber cuál es el sitio correcto. Ya hemos dicho nosotros que hablando de la zona glútea, vamos a ver que es el cuadrante superior externo, ¿no? Que es la zona anatómica elegida o dorso glútea. Ahí lo están viendo ustedes en la figurita, ¿no? Aquí, ¿ven? Entonces limpias ahí la zona con un alcoholcito, adecuadamente de adentro hacia afuera, y tienes en tu otra manito un algodón sequito para cuando termines de inyectar el medicamento, ¿no? Aquí, por ejemplo, introduces la aguja en el punto de elección donde vas a colocarlo, derechitos, 90 grados, lo estás viendo aquí, y luego, ven, ahí está, aspiras, estando en el músculo, aspiras para ver que no estés en un vaso sanguíneo, porque si sale sangre hacia la jeringa, significa que has agarrado un vaso sanguíneo. Y si en caso ocurriera eso, lógicamente yo no lo voy a administrar el medicamento, porque si no ya sería aplicarlo en una vena. Estás agarrando sangre, significa que estás en un vaso sanguíneo y no es lo ideal. Se retira la aguja suavemente, unos milímetros, y clac, lo diriges nuevamente y inyectas, ¿ya?
inyectas y luego una vez que aplicaste el medicamento, colocas tu algodón sequito, lo sacas tu dedito, lo colocas y dejas cómodo al paciente, ¿ya? Entonces aquí tú vas a ver mide puntos a tener en cuenta, ¿no? Esos puntos, como habíamos estado explicando, ahí tú estás viendo el método de los cuadrantes, estás viendo la cresta ilíaca, el punto de inyección, el nervio ciático, la zona interglútea o el surco interglúteo como referencia. Y bueno, solamente agarramos la parte superior externa del músculo, ¿no? Del glúteo, perdón, del músculo. Entonces eso es muy importante tener presente para que esa técnica esté adecuadamente aplicada. Ya de tal manera que ya tú cumpliste y que el paciente se quede ahí un ratito, lo invitas a sentarse un ratito si es que ha estado parado, de tal manera que descanse un rato y tú lo observas y después ya que se retire, ¿no? Eso es muy importante porque a veces pueden haber reacciones. ¿Y qué pasa al siguiente paciente? No, esperemos que se quede ahí sentadito y mientras estamos preparando el medicamento del otro paciente, como sea, pero hay que tener cuidado de esto, ¿ya? A ver, ¿qué complicaciones más comunes pueden ocurrir con las inyecciones intramusculares? Estas, por ejemplo, las más comunes pueden derivar de la administración. Por ejemplo, aparición de inflamación infecciosa, un acceso. Miren, ¿ven ustedes esas fotos? Esos son accesos, ¿ya? Esos son accesos, ¿ven? Ahí están, esos son accesos en el glúteo. Este ya viene a ser una complicación. ¿Qué significa eso? Que por una mala técnica de administración, este medicamento se quedó en otro tejido, no en el músculo, no llegó y se formó un acceso. ¿Qué es un acceso? Viene a ser como una bolsita de pus, ¿no? Es una reacción, es una infección, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado cuando tú limpies la piel también, ¿ya? Todo de tu medida de bioseguridad tiene que ser las mejores. También hay otro riesgo, por ejemplo, de administrar el medicamento en un acceso venoso sin advertirlo, o sea, que pasa por ahí una vena, ¿no? Entonces, eso es otra complicación. Pueden haber también hematomas, ¿no? Por función de un vaso sanguíneo, hay que tener mucho cuidado, por eso es muy importante que recordemos la anatomía que ya ustedes han llevado anteriormente, ¿ya? La lesión del nervio ciático es una de las más serias que pueden ocurrir cuando la aguja roza dicho nervio y produce mucho dolor y que puede llegar a generar parálisis de los músculos de la pierna, ¿no? Y lógicamente vamos a dejar al paciente con cierta discapacidad motora, entonces en la pierna. Entonces hay que tener mucho cuidado, evitemos eso, ¿ya? Como buenos profesionales, miren más o menos ustedes ven esa foto, esa ha sido de esos pies, miren esa, porque han dañado el nervio ciático. Agarró la aguja, la rama del nervio ciático y a esa persona la dejó muy mal. Bueno, punto E, la lesión del nervio radial es en el brazo, cuando la aguja roza el nervio radial y la zona de lesión para realizar la punción es la parte superior del brazo deltoide. Hay que tener mucho cuidado también. Produce dolor y posible parálisis del brazo. Eso es terrible, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Por eso yo les recomiendo, ¿ven? Eso es lo que la lesión del nervio radial, mide la mano cómo queda, ¿ya? Entonces queda paralizada. Enfisema, cuando una burbuja de aire es introducida en los tejidos, ¿no? Habitual en la subcutánea también suele ocurrir. Aquí vemos, por ejemplo, aquí, educación. Siempre cuando hablamos de técnicas y todo, siempre es muy importante la educación, ¿no? Al enseñar siempre al paciente o al cuidador, en este caso tú que eres profesional de salud, enseñar, ¿no? Y explicar todo esto, ¿no? La acción del fármaco, los posibles efectos adversos, la necesidad de que los observe y hay que comunicar. O sea, si él ve un cambio, algo sospechoso, algo que está reaccionando, inmediatamente hay que buscar la ayuda profesional para lograr evitar, ¿no?, la complicación que pueda sobrevenir. Informar ante la aparición del dolor, quemazón o escozor
o de repente un sangrado en la zona de inyección. Eso no está bien, ¿ya? Tenemos que también cuidados posteriores después de la administración de algún medicamento, vigilar las posibles reacciones a los fármacos administrados, avisar al médico si es necesario. Lógicamente, eso es siempre muy importante que el profesional vigile al paciente, ¿ya? En función al fármaco utilizado, por ejemplo, valorar los signos vitales, nivel de conciencia durante y tras su administración. ¿Por qué decimos signos vitales? Esto es muy importante porque hay ciertos medicamentos cuyas reacciones adversas es la de bajar la presión, o sea, son hipotensores. Por ejemplo, el médico me está indicando que le coloque una inyección de tramal, ¿no? O clorhidrato de tramantina para el dolor a este paciente. Yo como profesional sé que ese medicamento puede producir hipotensión en el paciente. Entonces yo primero, antes de colocarlo, le controlo la presión al paciente y veo en qué niveles está. Si sus niveles de presiones del paciente están ok, bien, dentro de los parámetros normales para su edad, todo, entonces procedo a colocar la dosis indicada de este medicamento. Porque si yo le coloco al paciente a un paciente que es hipotenso y en ese momento está la presión muy baja y no le controlé, el paciente se me puede ir, lógicamente, bajarle más la presión y eso es muy complicado, ¿ya? Entonces, por eso siempre hay ciertos medicamentos que hay que tener ciertas precauciones antes de administrar, ¿ya? El nivel de conciencia, cuando el paciente está lúcido, conversa, está orientado, ¿no? En tiempo, espacio y persona. ¿Qué significa eso? Señor, ¿qué día es hoy? Ah, hoy día es lunes, 7 de diciembre de 2020, te dice. ¿Y qué día estamos? ¿Qué estamos? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Y él te dice ya. O sea, tú ahí estás valorando el nivel de conciencia durante y tras su administración, ¿no? En ciertos casos especiales. Vigilar los lugares de punción en busca de hematomas. Ustedes saben lo que son los hematomas. Vienen a ser cuando en un vaso sanguíneo sale sangre y se forma como una bolsita de sangre debajo del tejido. Equimosis es cuando hay pequeños derrames de sangre, se producen pequeñas hemorragias, ¿no? Induraciones, o sea, ciertos bultos como tipo absceso, cosas así. ¿Ven? Ahí están viendo ustedes más o menos de qué se está tratando esto, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, relaciones anatómicas involucradas en la administración de medicamentos por la vía intramuscular. Por ejemplo, en medicina parenteral, sobre todo tipo exige que el profesional en medicina tenga una visión científica y tenga todos los conocimientos dados con respecto a esto, ¿no? Conocer la zona anatómica y, lógicamente, saber sobre la acción de este medicamento. Analice las regiones anatómicas y adecuadas del cliente o paciente, considerando las características farmacológicas de las drogas, o sea, ¿qué le vas a administrar? La capacidad de absorción muscular, el camino recorrido por el medicamento hasta su eliminación. También hay que tener presente las principales regiones de administración medicamentosa por vía intramuscular en el paciente y de implicación clínica, en el sentido cráneo-podálico, o sea, por ejemplo, son deltoides, dorsoglútea, vientroglútea y el haz lateral del muslo, lo que hemos conversado hace un rato. El profesional al realizar una administración inyectable intramuscular debe estar atento a los factores generales de variaciones anatómicas en las regiones de aplicación, debido al biotipo, la edad del paciente, el sexo, raza y condiciones locales. Cuando habíamos dicho de tipo de paciente y todo eso, si es un paciente caquético, muy delgado, si es paciente muy obeso, se dan cuenta, o sea, todos esos cuidados debemos tener presentes nosotros, ¿ya? Esta variación de las características anatómicas en el paciente muchas veces obligan al profesional a adecuarse a la región más apropiada, ¿se dan cuenta? Entonces, y también, lógico, buscar la aguja más adecuada. Si es un paciente muy obeso, yo busco la aguja más larga, ¿no? Por ejemplo, la número 21. Entonces, eso me va a ayudar a que yo coloque adecuadamente bien la vía de administración, ¿ya? Eso hay que tener mucho cuidado. Tener mis materiales disponibles, las características del fármaco el médico me ha prescrito,
El profesional en salud, al administrar las medicinas en este músculo, debe asociar las íntimas relaciones anatómicas y de estructuras vasculares y nerviosas para alcanzar un bienestar en el paciente, porque ese es nuestro objetivo, brindar bienestar y tranquilidad en el paciente. Si es para calmar un dolor, no le voy a dejar otro dolor agregado, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces el medicamento se trata de un analgésico, lo cual tiene que lograr cumplir ese objetivo de producir analgesia en esa zona, ¿no? Contribuir al proceso salud-enfermedad. Entonces, todos esos cuidaditos tenemos que tener. Ahí está. Vemos, por ejemplo, aquí, en categoría 1 dice, administración de medicinas en la región del deltoides y los componentes morfológicos. Aquí, por ejemplo, tú vas a ver que la administración en esa estructura muchas veces es evitada como primera elección, ¿no? Porque hay otras zonas anatómicas que yo puedo elegir, ¿no? Y bien, más que todo, habíamos explicado que en la zona del deltoide, porque es debido a que hay estructuras que se puedan lastimar, como el nervio radial, ¿no? Al mayor porcentaje de complicaciones derivadas de punciones musculares realizadas en ese lugar, pues, cuando comparada a las demás regiones. O sea, se tiene que ver, ¿no? Lo que favorezca al paciente. Y bueno, a las grandes desventajas anatómicas, por ejemplo, que son pequeños reservatorios de tejido para absorber la medicina, lo que imposibilita la introducción de grandes volúmenes. Aquí, por ejemplo, en ese caso, ahí es hasta 2 mililitros en el deltoides, ¿ya? Intolerancia a ciertas sustancias irritantes, la posibilidad de lesiones de ramos vasculares nerviosos, que pueden comprometer seriamente también la irrigación y drenaje de esto y la función motora del brazo, en lo que concierne a la intervención. Eso es muy importante tener presente, ¿ya? La estructura anatómica responsable en enervar el músculo deltoide consiste en el nervio axilar. ¿Ven? Ahí ustedes están viendo el plexo braquial, perdón. ¿Ven? Ahí nace el nervio radial, que suple el músculo deltoide y corre transversalmente bajo la curvatura del músculo y se curva alrededor del cuello del húmero. ¿Ven? Ahí lo están viendo ustedes, ¿no? ¿Cierto? Ahí está en ese círculo rosadito, esta estructura delicadísima del nervio radial, ¿ven? Acá está, ¿ven? Ahí está, miren. Este es el plexo braquial y aquí ya se ramifica. Aquí está, por ejemplo, el nervio radial y aquí, ¿ven? Recorre en esta curva y baja, ¿no? Hay que tener, por eso el deltoide pasa por ahí, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí queda el músculo, ¿no? Conocer la localización de esta, evitar las lesiones del nervio durante la aplicación de las inyecciones. Y bien, los estudios anatómicos, por ejemplo, recientes demuestran que esa distancia puede variar de 3 a 7 centímetros del acromio, ¿ya? Y que tornando peligrosa la técnica clásica para la integridad del nervio axilar. Ahí está, miren, ahí lo están viendo. Bien, aquí por ejemplo vemos también que en en sí esta categoría A no debe ser realmente el punto de elección, digamos, de primera elección, ¿no? Porque el riesgo de complicaciones por la utilización de esta vía es mucho mayor si se compara con otras, ya hay que tener mucho cuidado, debido a su gran vascularización, o sea, la zona del brazo, ¿no? Existe una mayor probabilidad de que la sustancia inyectada en el músculo deltoides penetre fortuitamente en las arterias circunflejas del cuello del húmero. Y si alcanza la arteria axilar, comprender esas íntimas relaciones morfofuncionales del músculo deltoide, ¿ven? Permite al enfermero seleccionar el lugar más preciso para una inyección muscular, considerando los criterios de variaciones anatómicas del cliente. Es muy importante. ¿Ya? En el músculo, a ver, ¿cuándo? Ahí está, ¿en cuál músculo se aplica la inyección? La inyección intramuscular en el brazo se aplica en el músculo deltoide. ¿Cuándo inyectar en el brazo? La inyección intramuscular en el brazo se recomienda para administrar, por ejemplo, vacunas, medicamentos cuyo volumen es de 2 mililitros o menos,
tenemos por ahí, si el contenido de la ampolleta es mayor, se debe elegir otro sitio de aplicación, lógicamente, ¿no? ¿A qué tipo de paciente se puede inyectar en el brazo? Por ejemplo, en un brazo se puede aplicar en toda persona en caso de quien se pueda sentir perfectamente el músculo del tórax, que esté bien marcado, y quien se tenga la masa suficiente para recibir el contenido de la ampolla. Si la persona es muy delgada o el músculo muy pequeño, no use ese sitio, elija otra zona. Y antes de la aplicación, lavarnos las manos, la bioseguridad, colocarte tus guantes y la jeringa, ya todo tenerlo preparado, no son las que más se usan con frecuencia para tejido de aplicación, para ese tipo de aplicación. Y torundas de algodón humedecidas con alcohol, ¿ya? Aguja 23, en este caso es más chiquita. Y bien, ahí vas a ver, por ejemplo, ahí están los pasos para la aplicación, ¿no? Definitivamente primero hay que limpiar la zona anatómica, luego ves, se hace un plieguecito, ¿ya? Y lógicamente tú vas a aplicar, aspiras y luego administras, ¿ya? Eso es muy importante. Recuerden siempre eso. Consideraciones, aquí vemos la categoría B, ¿ya? Aquí la administración en la ventroglútea, más específicamente en los músculos glúteos medios y mínimos. Los músculos glúteos medio y mínimos son inervados por el nervio glúteo superior. Y luego vamos a ver, ahí lo están viendo ustedes, los nervios, ¿no? Y una de las causas posibles de accidentes en esta región anatómica consiste en la sección total o parcial del nervio glúteo superior, ¿ya? Aquí, así ocurre una pérdida motora característica, resultando principalmente en abducción debilitadora del músculo glúteo mediano. ¿Ven? Ahí ustedes están viendo las estructuras anatómicas claramente. Y otra posibilidad de accidente en este sitio anatómico consiste en lesionar estructuras vasculares como la arteria glútea superior, ¿ya? Eso es muy importante tener presente. El enfermero realiza la técnica en esa región, se encuentra frente a un cliente ansioso y frente al procedimiento, porque mucha gente tiene miedo a las inyecciones. Entonces hay que explicarle bonito lo que vas a hacer, que va a sentir un pinchazo, hay que irle explicando para que se relaje un poco y se tranquilice. Siempre hay que conversar, no hay que ir a lo mudo, siempre explicar lo que vas a hacer para que de esa manera el paciente tenga la colaboración del paciente, ¿ya? Aquí es imprescindible explicar la importancia del mismo, la palpación de las prominencias óseas, como les decía, de la zona del ilíaco, para la localización del lugar de la punción. Es muy importante conocer la anatomía de la zona donde vas a colocar la vía del medicamento por vía intramuscular. Aquí vemos categoría 3, uno de los peligros de esta vía consiste en la lesión del nervio ciático. Ahí lo están viendo ustedes, es amarillito, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, ahí está el nervio ciático, ¿ve? En cuanto a características musculares, el glúteo máximo presenta un vientre muscular bien distribuido, lo que garantiza un reservorio de tejido considerable para la absorción medicamentosa. Eso se debe, más que todo, a la gran y vasta circulación colateral existente alrededor de la articulación de la cadera, denominada anastomosis cruciforme. ¿Ven? Ahí están las zonas. Ricamente irrigados, ¿no? Esos músculos son ricamente irrigados, ¿ya? En la cuarta categoría vemos que la región se es considerada en esta revisación consiste en un lado lateral del muslo. Ahí lo están viendo ustedes, el paciente debe estar acostado, ¿no? En decúbito supino. Señalado como un local de inyección, desde el año 1920 se está usando, el siglo pasado, ¿no? Frente a las contraindicaciones de las regiones dorsoglútea y deltoide en cuanto a la vascularización e intervención motora, ambas estructuras están dispuestas profundamente en el sentido medial. Muchas veces lo que dificulta accidentes de punción muscular. Por ser una región donde el cliente estará inspeccionando toda la técnica, es necesario que el profesional analice mejor el lugar terapéuticamente a fin de disminuir las angustias y aflicción frente al procedimiento. Hay que explicarle al paciente de tal manera que él escuchando te va a entender y tú vas a tener la colaboración de él, ¿no? El muslo en sí es un lugar para la aplicación de inyecciones intramusculares, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, incluso menores de 3 años. Es muy práctico, ¿ya?
Este sitio de inyección es el más seguro, ya que el riesgo de alcanzar un nervio o un vaso sanguíneo es menor, por lo que se recomienda en quienes tienen poca práctica en la aplicación de inyecciones. Siempre recordemos la anatomía, ¿no?, de esa zona, ¿ya? Ahora, esta última zona, por ejemplo, en cuál músculo se aplica la inyección. Ahí vamos a ver este tipo de aplicación, se le dice en la cara lateral del muslo, concretamente en el músculo vasto externo, ahí lo están viendo en rojito, ¿no? ¿Cómo inyectar en ese muslo? La inyección se recomienda para administrar medicamentos cuyo volumen sea de 4 mililitros o menos. Si el contenido de la ampolleta es mayor a 4, se deberá elegir otro sitio para su inyección. Bien, primeramente para los pasos para la aplicación. Más que todo, tener al paciente acostado. Es muy práctico el decúbito supino, ¿no? Como decíamos, de espalda, mirando al techo, o sea, en la espalda, ¿no? O también puede estar sentado, ¿no? Sedestación. Observe la parte lateral del muslo, imaginariamente divídalo en 3 partes y la inyección se deberá aplicar en la parte central, la mitad, o sea, del centro del muslo, de ese músculo, y tienen un margen de 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por debajo, y en su punto medio ahí lo colocas. En adultos, usar una jeringa con aguja calibre 22 o de 32 milímetros, y en niños la número 23 por 25 milímetros. Además, el proceso para inyectar un muslo, en el muslo, es idéntico ya descrito en la región del brazo, porque en realidad son músculos, ¿ven? Ahí está, ahí lo están viendo ustedes, ¿ven? Yeah. En algunos fármacos, la rapidez de acción con respecto a la vía, por ejemplo, se hace una comparación con la vía oral, ¿no? Por ejemplo, aquí la rapidez de absorción depende mucho de la naturaleza del fármaco, ¿no? El fármaco que tú vas a utilizar, ¿no? Indicado por el médico. Sustancias como el diazepam, por ejemplo, se absorben mejor y más rápidamente por vía oral que por vía intramuscular. Estos diazepanes vienen a ser, pues, ansiolíticos, relajantes, ¿no? Que ayudan a pacientes que están tensos, ansiosos, temerosos, ¿no? Puede ser útil para pacientes que no toleren la vía oral o se administran sustancias que sean irritantes por vía oral. Y también se puede administrar la medicación a un paciente poco colaborador, inconsciente o incapaz de deglutir. Evita también la pérdida del efecto farmacológico por vómitos o por actividad gástrica, definitivamente, ¿no? Es apropiada para volúmenes moderados, vehículos oleosos, o sea, aceitosos, y algunas sustancias irritantes y suspensiones acuosas. ¿Mm? Es muy importante tenerlo presente. También hay inconvenientes, ¿no? Que el depósito de una cantidad de líquido en el espacio intersticial provoca en sí mismo un dolor, tanto mayor cuanto mayor sea el volumen depositado, hay que tener por eso mucho cuidado, ¿ya? Este dolor puede aumentar según la naturaleza química del producto, ¿no? Si el producto es irritante, ¿no? Su pH, otros factores como la naturaleza de los excipientes, o sea, que lo acompañan. Incluso hay medicamentos que tienen en su composición lidocaína, que al momento de ser administrados van a producir analgesia, o sea, no le va a doler al paciente. Eso es muy importante también tener presente. Puede ser, por ejemplo, en la asociación impredecible, en algunos lugares existe la creencia de que la utilización de esta técnica es más rápida y eficaz que la vía oral. Y esto es solo en algunas ocasiones, ¿no? Es cierto, en algunas ocasiones la rapidez de absorción depende mucho de la naturaleza del fármaco. Esto es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Depende de la naturaleza del fármaco y la rapidez de la absorción. Si es un aceite oleoso, su acción es más lenta, lógicamente, su absorción, ¿ya? Si es tipo líquido, su absorción es un poco más rápida. Por ejemplo, sustancias como el diazepam se absorben mejor y más rápidamente por vía oral que por la vía intramuscular. La duración del efecto del fármaco utilizado por vía intramuscular suele ser menor que cuando se utiliza por la vía oral, ¿no? Aversión de los pacientes, depende de sus ideas, ¿no? Puede haber también una mala técnica, producir quistes, formación de hematomas, ¿no? Hay que tener cuidado. La posibilidad de lesión nerviosa, de alguna rama del nervio que pase por esa zona donde tú vas a inyectar. También tenemos que tener presente la posibilidad de acceso. Ya hemos dicho lo que son los accesos, que vienen a ser ya complicaciones más serias en la cual hay presencia de infección. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Posibilidad de lesionar vasos sanguíneos, también hay, provocando hemorragia.
También puede ser que descartar durante la medicación anticoagulante, eso hay que ver también, ¿no? Hay que ver esa situación. Evitar en lo posible. También puede intervenir en interpretación de ciertas pruebas diagnósticas. Hay, por ejemplo, también la posibilidad de lesionar nervios y causar un dolor innecesario y puede llegar a parálisis, una complicación más seria, ¿no? Aquí, por ejemplo, también vamos a ver la velocidad de absorción de una intramuscular es diferente según la zona. Y es mayor en los músculos deltoides y vasto externo que en el glúteo mayor. Miren. O sea, según también la medicación, el fármaco, ¿no? Y tipo de vial o presentación que tenga. La velocidad de absorción en el glúteo mayor es menor que en las mujeres. Esto se ha atribuido a la distribución diferente de la grasa subcutánea en el hombre y en la mujer, pues la grasa tiene una irrigación relativamente pobre. Ahí lo mismo ocurre en pacientes muy obesos, ¿no? Es un problema. Ahí está. La alergia a los medicamentos. Ya todos hemos escuchado, de repente han visto ustedes a alguien que es sensible a algún medicamento, de repente a un amigo, un familiar, ustedes han visto la reacción. Con esto hay que tener muchísimo cuidado porque podemos llevar a un choque anafiláctico medicamentoso. Esto hay que tener mucho cuidado, porque siempre antes de administrar, ver la indicación médica, ver el medicamento, probar si el paciente es alérgico, preguntarle si alguna vez le han puesto ese tipo de medicamento. Y si nunca le han puesto nada de eso, porque hay gente muy sana, no sé, señorita, no sé si soy alérgico a la penicilina, etc. Entonces tú haces una pruebita de sensibilidad, como ya lo hemos hecho anteriormente. Si tú ves que esa prueba de sensibilidad al momento que la estás aplicando está haciendo una aureola roja, una reacción, eso significa que el paciente es muy sensible y anotárselo en su historia y decir, señor, usted es alérgico a este medicamento. Entonces él ya sabe que es alérgico a ese medicamento. ¿Ya? Esto es muy importante. Las reacciones alérgicas se producen por una alteración de los mecanismos inmunológicos de nuestro cuerpo y entonces solo se presentará la alergia a un medicamento en personas con cierta sensibilidad. Por eso se conocen también como reacciones propias de cada uno y es cerrado pensar que un medicamento que se ha utilizado varias veces sin problema, ¿no? Muchas veces nunca desencadenará una reacción alérgica, aunque un único contacto puede ser suficiente para provocar la sensibilización. O lo habitual es que aparezca la alergia a la medicina que se consumen con cierta frecuencia a lo largo de la vida, también sucede. Erróneamente se piensa que las reacciones alérgicas solo se desencadenan frente a dosis altas. La alergia no es dosis dependiente. Existe una relación entre la administración del fármaco y la aparición de la reacción, ¿no? Eso también hay que tenerlo presente. Esta puede ser, hay ciertos casos, ¿no? Minutos o horas a reacciones inmediatas, que son rápidas. Y algunos días sucede en algunos casos, pero generalmente muchas son inmediatas, ¿ya? A veces pueden haber semanas. Esas son reacciones retardadas. Generalmente son inmediatas. Hay ciertos casos especiales, ¿no? Las manifestaciones clínicas que producen son variadas, ¿ya? Eso es muy importante también presente. Varían muchas veces también de un paciente a otro, ¿ya? Eso no lo olvidemos. La más frecuente es la urticaria. ¿Qué es la urticaria? Es el prurito, picazón en el cuerpo, ¿no? Edema, reacciones inmediatas. Por ejemplo, el paciente puede presentar edema de glotis, se asfixia, no puede respirar y esa es una emergencia médica, ¿no? El exantema en reacciones retardadas, o sea, la piel cómo reacciona. Puede tratarse de, por ejemplo, de reacciones con compromiso de la vida o anafilaxia, reacciones cutáneas graves, síndrome de escaldadura y otros. Lo normal es que los síntomas o lesiones en la piel desaparecen pocas horas después de retirado el medicamento. Dependiendo del tipo de reacción, puede darse el caso de que persistan días o semanas. Ahora, la desensibilización, si es imprescindible administrar un medicamento al que una persona es alérgica, se puede realizar una desensibilización o inducción de tolerancia. ¿En qué consiste esto? En administrar dosis pequeñísimas a intervalos variables, casi siempre 30 o 40 minutos a lo largo de varias horas, para que el paciente vaya creando insensibilización. Puede costar días llegar a la dosis necesaria. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Puede costar días incluso, ¿no? Una vez conseguido ese efecto, no debe interrumpirse el tratamiento hasta completar el ciclo. Si pasado un tiempo vuelve a ser necesario el mismo fármaco, debe hacerse de nuevo una desensibilización. Solo debe inyectarse en casos muy concretos en aquellas personas en las que no hay alternativa de tratamiento, siempre en medio hospitalario, con el consentimiento del paciente familiar en caso de que éste sea incapacitado o sea un niño pequeño, ¿no?
Entonces ahí ustedes van a ver cómo puedan reaccionar su pacientito, ¿no, chicos? Mm. Ay, ¿qué pasó? Ya. Bien. Entonces aquí hay alguna preguntita hasta el momento que hemos explicado, porque esto es muy importante que ustedes deben recordar como profesionales de la salud los datos, las pautas, las indicaciones, las contraindicaciones, las reacciones adversas al medicamento y ver también la zona adecuada de administración del medicamento, ¿no? De tal manera que aplicando mis correctos o las reglas de oro que siempre le llamamos, nosotros estemos trabajando bien de tal manera que nuestro paciente no tenga complicaciones en un futuro o inmediatamente, también como ustedes lo han visto. Entonces, la vía intramuscular es una de las vías de administración de medicamentos muy importante porque nos ayuda a administrar cierto tipo de medicamentos y hasta ciertas cantidades también, ¿no? Entonces también hay que tener presente los cuidados que debemos tener antes de la administración, ¿ya? Y conocer las reacciones, las posibles reacciones adversas que pueda presentar el paciente por la administración de este medicamento. Por eso es bueno que el profesional conozca todo sobre ese medicamento. Y si en caso el paciente nunca le han colocado ese tipo de medicamento, debemos hacer una pruebita de sensibilidad para probar que este paciente no es alérgico y que no sea que no podemos colocar el medicamento adecuadamente. Como profesionales ya conocemos esas técnicas que nos van a permitir poder dilucidar en qué casos podemos colocar y en qué casos no. Ahora, recordemos la anatomía, que es muy importante. La anatomía humana es bueno recordarla, la que ustedes llevaron en un inicio. Recuérdenla siempre, denle una repasadita para recordar estas zonas anatómicas importantísimas por donde viajan vasos sanguíneos, como dicen los nervios, ¿no? Ramas importantes de nervios, y etcétera, etcétera, de tal manera que son estructuras tan finas y delicadas que si tú aplicas una mala técnica puedes dañar esas estructuras. Y lógicamente va a haber una reacción muy problemática en el paciente, ¿no? Lo puedes dejar discapacitado. Ahí vieron ustedes las imágenes, cuando colocaron mal una medicina a nivel intramuscular en la zona glútea, el paciente quedó con ciertas dificultades, ¿no? Porque el nervio afectado fue el nervio ciático. Entonces, como buen profesional, tú tienes que recordar siempre la anatomía y recordar siempre la estructura anatómica y qué estructuras pasan por esa zona para tratar de no lastimarla, no dañarla y causar secuelas irreparables en el paciente. ¿Ya? Entonces nosotros como profesionales debemos aplicar bien nuestras técnicas con toda la asepsia posible. Por eso yo siempre les digo, el profesional se caracteriza porque cuando él va a administrar un medicamento, lleva su bandejita con todas sus preparaciones, todo ordenadito, bien limpiecito, aplicando la asepsia en todo momento, para acercarnos, si es en un hospital, a la cama del paciente y administrarle, explicarle todo lo que vas a hacer. Ahora, si es un paciente al que tú estás cuidándolo solo en su domicilio, todo igualito también, llevar todo, explicarle, darle y tener presente siempre los correctos, las reglas de oro que hemos hablado. Todo eso, tenerlo presente para que de esa manera tú como profesional apliques adecuadamente tus técnicas y no haya complicaciones que puedan lastimar al paciente o puedan dejar secuelas irreparables en el paciente. Ya, entonces, como profesional, tú tienes que aplicar bien tu técnica, recordar, repásenla, ya ahí la estoy dejando la información, todo,
y después ya vamos en la siguiente clase, vamos a explicar todo lo que es la práctica, ¿ya? Entonces, si hay alguna pregunta, a ver qué dice Eduardo Santiesteban. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, joven.